a més de moltes altres demandes que fem, no? Però també el que reclamem és que tinguin igualtat de condicions que els seus companys oïdors i siguin tots els sords de tota Catalunya, només de Barcelona. També tenim nens. Hoy, día 20 de febrero, es un día muy importante para la comunidad sorda, ya que esta mañana a las 9 la entidad de FESOCA, APANCE y la plataforma Volem Signar y Escoltar, las tres se han reunido para ir juntas al registro a por una petición que previamente ya se había hecho contra la Generalitat, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, ya que hasta ahora se les había pedido muchas veces y reclamado la falta de intérpretes dentro las aulas de clase, porque hay muy pocas horas de intérpretes, se marchan y los alumnos pierden información, y se les había avisado pero no había habido respuesta. Y esta mañana ya se ha hecho el registro y hay que esperar 90 días a una respuesta de la Generalitat. Si responden ya se podrá avanzar a por un plan. Si no hay respuesta, se hará el segundo paso, que es ya por la vía judicial, jurídica, contra el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Entonces, hoy a las 9 ya se ha hecho el registro y ahora estamos aquí, que se ha convocado una rueda de prensa donde cada entidad hará sus declaraciones y será lo mismo que vais a ver ahora, lo que van a explicar. Porque eso no significa que tenemos menos derechos que los demás. Tenemos exactamente los mismos derechos. Además, está demostrado que hay suficientes leyes, suficientes normativas que reconocen nuestra lengua como una herramienta de accesibilidad. Yo, como presidente, verdaderamente no entiendo que a día de hoy que todavía sigamos en esta situación de lucha continua. Se me hace sumamente extraño. También debemos pensar que, aparte de que es un derecho, los alumnos sordos, si por ejemplo, si no les damos estas herramientas, estudiant, si cada mecànica, l'emoció, tenia 15 hores d'intèrpret. Vaig reclamar perquè no necessitia aquestes hores, aconseguia les 20 hores, a la meva opinió pensava que necessitava més. Els companys se'm van ajudar, però m'havia de buscar la vida jo sol, m'havia de fer jo sol. A dia d'avui, ell està en la situació, gràcies a ell, ens col·labora.
Todo esto es suficiente, pensamos que es más que suficiente y que es un paso muy importante. Sabemos que tardará, pero al menos hemos conseguido que se reconozca de una forma mínima nuestro